¿Te interesa saber por qué invertir en vino puede ser una inversión interesante y quieres conocer las principales maneras de invertir en vino? Si es así, quédate con nosotros hasta el final del vídeo porque te vamos a explicar todas estas cosas con gran cantidad de imágenes, gráficos, tablas y explicaciones detalladas para que tú también puedas invertir en vino si te interesa. Antes de comenzar, te invitamos a que te suscribas al canal del Club de Inversión y actives las notificaciones para ser alertado cada vez que subimos un nuevo vídeo. Pues ahora sí, vamos allá con este vídeo donde vamos a ver cómo y por qué invertir en vino. En ocasiones anteriores hemos hablado de otras bebidas en las que se puede invertir para obtener un interesante retorno a medio y largo plazo. Hemos hablado del agua, del café e incluso del whisky. Te dejamos en la descripción de este vídeo los enlaces hacia los otros vídeos donde hablamos de estas tres bebidas. En este vídeo vamos a hablar de otra bebida en la que también se puede invertir, el vino. Anticipamos que si bien hemos realizado un trabajo de investigación bastante detallado para realizar este vídeo y ofrecerte la información más precisa y actualizada, ni somos expertos en vino ni hemos invertido aún en vino. Por lo tanto, si a raíz de ver este vídeo crees que te puede interesar invertir en vino, a más de uno seguro que le da nuevas ideas de inversión, por favor, documéntate por tu cuenta antes de lanzarte. Ahora sí, vamos a ver por qué el vino podría ser una inversión interesante y las tres principales maneras de invertir en vino. ¡Comenzamos! Se estima que el vino está presente en la historia de la humanidad desde el año 6000 a.C. aproximadamente. Por lo tanto, es un producto que ha demostrado ser capaz de sobrevivir a los cambios geopolíticos, demográficos, culturales y climatológicos que se han producido a lo largo de tantos milenios. Si ha conseguido perdurar durante tanto tiempo, todo indica a que lo seguirá haciendo en los próximos siglos. Además, su consumo se ha incrementado en los últimos años y se prevé que lo siga haciendo, pues cada vez más gente se aficiona a beber y coleccionar vinos. Por ejemplo, en varias culturas del continente asiático, que hace varias décadas apenas conocían el vino, hoy en día lo han adoptado como parte de su alimentación y ciertas personas lo consumen incluso a diario. Y esto es algo positivo de cara a invertir, pues como sabes, en general a mayor demanda, mayor es el precio de venta del producto, sobre todo teniendo en cuenta que la oferta, en particular de cierto tipo de vinos, es relativamente limitada. Otro elemento muy importante a tener en cuenta es que el vino de buena calidad, del que vamos a hablar en este vídeo, es un producto cuyo valor aumenta con el paso del tiempo. También influye la historia que hay detrás de un determinado viñedo o producción. Hay botellas que son consideradas elementos de colección y que por lo tanto nunca serán abiertas, bien porque fueron producidas en un momento histórico, como por ejemplo en épocas de guerra, o bien porque pertenecieron a algún personaje famoso. Todos estos elementos contribuyen a que el vino sea una bebida que mueve miles de millones de dólares todos los años. Tú también puedes obtener un beneficio al invertir en vino si sabes cuáles son las maneras más rentables de invertir en vino, como vamos a explicar un poco más adelante en este vídeo. Como ocurre con cualquier otra inversión, la inversión en vino presenta ciertas ventajas e inconvenientes. A continuación vamos a ver las principales en ambos sentidos. Comenzamos con las ventajas. La primera es que es una inversión relativamente segura. Como ya hemos mencionado, el consumo del vino seguirá en aumento en los próximos siglos. La producción, en cambio, es limitada y no tiene grandes capacidades de expansión. Nos referimos aquí a los buenos vinos y no a los vinos de mesa. Por lo tanto, todo indica que habrá un mercado en los próximos años para la venta de los vinos en los que se puede invertir a día de hoy. Además, su precio es estable y las fluctuaciones, generalmente al alza, suelen ser suaves. Esto hace que sea una inversión bastante segura siempre y cuando las condiciones en las que el vino se haya mantenido sean óptimas. La segunda ventaja es que la inversión mínima es insignificante. La inversión en vino no requiere una gran inversión inicial, ya que puedes empezar comprando botellas físicas y almacenándolas tú mismo por apenas unas centenas de euros. Sin embargo, como explicaremos más adelante, no es la opción que recomendamos a menos que seas un gran experto en vinos y dispongas de un lugar óptimo para su almacenaje y además conozcas mercantes de vinos a los que puedas vender las botellas. La tercera ventaja es que permite diversificar. El vino como activo físico se podría considerar una inversión alternativa que mantiene poca o incluso negativa relación con los mercados financieros. Por lo tanto, es una interesante manera de diversificar nuestro patrimonio con bienes físicos con un riesgo medio en términos de volatilidad bastante bajo comparado con otros activos. Esto deja de ser cierto, al menos parcialmente, si invertimos en vino a través de la bolsa, como explicaremos un poco más adelante en el vídeo.
Vamos ahora a ver los principales inconvenientes, que son esencialmente tres. El primero es que se trata de una inversión a largo plazo, por lo tanto no puedes esperar retornos inmediatos. El segundo inconveniente es que es un mercado poco líquido y transparente. Se trata, como decimos, de un mercado poco líquido, de forma que si decides deshacerte de la inversión, vas a necesitar tiempo hasta conseguir encontrar un comprador que esté dispuesto a ofrecerte el precio que solicitas. Además, no es un mercado particularmente transparente, por lo que si no tienes grandes conocimientos en la materia, te va a ser prácticamente imposible saber si estás comprando y vendiendo a un precio interesante. Y el tercer inconveniente es que requiere importantes conocimientos. A diferencia de lo que ocurre con el whisky, donde puedes invertir y obtener un retorno de entre el 13 y el 18%, a pesar de no saber absolutamente nada de whisky, como es nuestro caso, pues para invertir en vino se requieren unos importantes conocimientos. La única manera de invertir en vino sin tener conocimientos del mercado es invirtiendo a través de un fondo de inversión, pero entonces la inversión mínima será más importante, como vamos a explicar. La conclusión de todo esto es que consideramos que la inversión en vino puede ser una inversión interesante para las personas que buscan diversificar su patrimonio, que tengan buenos conocimientos del mercado, dependiendo del modo en el que quieran realizar la inversión, o que tengan un importante capital para invertir. A continuación vamos a ver en qué tipos de vinos conviene invertir antes de ver las distintas maneras que existen de invertir en ellos. Antes de saber cómo invertir en vino, es necesario conocer qué tipo de vinos pueden ofrecerte una rentabilidad más elevada. Los mejores vinos para invertir son los que se conocen como fine wines. Debido a que hay una alta demanda y que son un bien escaso, pues se producen en cantidades limitadas y no son replicables, las botellas se revalorizan con el paso del tiempo. Los expertos recomiendan invertir en vinos de Burdeos o de Borgoña porque se trata de una inversión más segura y rentable. Desde hace unos años se está produciendo un incremento del interés por los vinos excepcionales a nivel mundial. Tanto es así que el famoso crítico de vinos estadounidense Robert Parker, considerado el mejor crítico de vinos del mundo, ha creado un sistema de puntuación de los fine wines en base a una serie de criterios como por ejemplo el color, apariencia, aroma, sabor, etc. Según Parker, si un vino puntúa por encima de 96 puntos sobre 100 es una excelente inversión. De hecho, la puntuación que atribuye Parker a cada vino acaba influyendo en el precio del mismo. En su página puedes encontrar un buscador que te permite ver la puntuación que ha atribuido a un inmenso número de vinos desde 1970. Verás también que tiene la imagen que vemos ahora con 6 categorías de vinos y que también da indicaciones respecto al estado en el que se encuentra el vino. Si nos fijamos en los vinos denominados vintage, vemos la lista que está apareciendo ahora en pantalla. En la parte izquierda de la tabla puedes ver el nombre o el origen del vino y en la parte superior tienes los años. Entonces se trata simplemente de ir mirando en cada casilla el color que tiene para saber cuál es el rating que le ha dado y también la letra que aparece a su lado para saber el estado en el que se encuentra el vino. Desde luego que es una tabla muy interesante y que debes analizar si te interesa seriamente invertir en vino. Bueno, pues ahora que ya sabemos en qué casos puede resultar interesante invertir en vino, vamos a explicar las 3 principales maneras de hacerlo. La primera es a través de la compra y almacenamiento de botellas. La segunda es la compra de acciones de empresas que operan en el sector vinícola. Y la tercera es a través de fondos de inversión que invierten en vino. Comenzamos con la primera, que como hemos dicho es la compra y almacenamiento de botellas. Esta opción es recomendable para quienes quieren empezar sin tener que hacer una gran inversión inicial. Consiste en comprar botellas físicas de vino, almacenarlas y esperar a que su valor aumente para posteriormente venderlas y obtener beneficios. Aunque a priori se trata de una forma sencilla de inversión, presenta esencialmente 4 desventajas. La primera es que para empezar es necesario que tengas unos buenos conocimientos de vino para poder determinar si estás comprando un vino que se va a revalorizar con el paso del tiempo, así como determinar cuál es el mejor momento para venderlo. También te hará falta disponer de un local adecuado para almacenarlo. Esto puede resultar costoso y suponer un gasto fijo elevado, sobre todo si comienzas a invertir con un pequeño capital, ya que las condiciones tienen que ser óptimas para que el vino no solo no se estropee, sino que se revalorice con el paso del tiempo. En tercer lugar, se trata, como ya hemos mencionado, de una inversión a largo plazo, ya que tendrás que esperar a que el valor del producto aumente para poder obtener algún beneficio.
Y por último, a eso se le suma que también es un mercado sin liquidez, ya que es difícil conseguir vender una botella de 20.000 euros con rapidez, sobre todo si no tienes los contactos adecuados, y creemos que no debe ser fácil en cualquier caso. Por lo tanto, la compra y almacenamiento de botellas es una manera de invertir en vino que nosotros desaconsejamos. De nuevo, a menos que seas un experto, tengas acceso a potenciales compradores, dispongas de un lugar donde puedas realizar una perfecta conservación y además puedas acreditarlo. Si no te encuentras en todos estos supuestos, entonces es mejor que te olvides de esta manera de invertir en vino y pases a alguna de las dos siguientes que vamos a ver a continuación. La segunda es la compra de acciones de empresas que operan en el sector vinícola. En este caso puedes elegir entre empresas productoras y distribuidoras de vino cuyas acciones cotizan en bolsa. Si quieres comprar acciones de productores españoles de vino, podrías interesarte por Barón de Ley o bodegas riojanas, aunque la rentabilidad de los últimos años no ha sido particularmente atractiva. Otras empresas internacionales que pueden considerarse son, por ejemplo, Diageo del Reino Unido, Pernod Ricard de Francia o Treasury Wine Estates de Australia. Ahora estás viendo en pantalla la evolución de la cotización de las acciones de Treasury Wine Estate. Como ves, las acciones han subido un 335% en apenas 3 años y medio, lo cual es realmente una rentabilidad brutal. Es cierto que ahora ha habido un descenso del 35% en tan solo 6 meses, pero aún así sigue siendo una rentabilidad espectacular. Ahora estamos viendo la evolución de las acciones de Pernod Ricard, que han subido más de un 350% en 10 años. Por lo tanto, como ves, en ambos casos las acciones han ofrecido un muy elevado retorno a pesar de que ambas han pasado por periodos de alta volatilidad. Pero como siempre, este tipo de inversión también conlleva ciertas desventajas. Los principales inconvenientes de este tipo de inversión son 3. Primero, hace falta conocimientos de vino, de bolsa y de macroeconomía para evitar cometer errores y apostar por unas empresas que te generarán beneficios. Segundo, inviertes en los mercados financieros, por lo que la diversificación será menor que si inviertes exclusivamente en el vino en sí. Y tercero, muchas de estas empresas producen otras cosas además de vino, por lo que no estarás invirtiendo exclusivamente en vino. Por ejemplo, Pernod Ricard comercializa también vodka, ron y ginebra, y Diageo también se encuentra muy diversificada. Con esto llegamos a la tercera manera de invertir en vino, que es haciéndolo a través de fondos de inversión que invierten en vino. En comparación con las dos maneras de invertir en vino que hemos mencionado anteriormente, invertir en vino a través de un fondo de inversión tiene ciertas ventajas. Primero, no requiere que tengas conocimientos sobre vinos. Segundo, delegas el seguimiento del mercado en el gestor del fondo. Y tercero, obtienes una mayor diversificación, ya que los fondos de inversión adquieren muchos tipos de vinos distintos, muchos de los cuales no podrías comprar como inversión, ya que algunas botellas valen más de 10.000 euros. Como vamos a ver ahora, este tipo de fondos de inversión también tienen sus inconvenientes. Por ejemplo, la inversión mínima es bastante elevada, no acabas de diversificar del todo la cartera y las comisiones son elevadas. Pero se trata de una opción que puede ser muy interesante para las personas que quieran invertir en vino de manera totalmente pasiva y a largo plazo, así como para los inversores institucionales. Antes de que hablemos de los principales fondos que permiten invertir en vino, nos gustaría hablarte del índice LIFX, que es la base que sigue la mayoría de los fondos de inversión en vinos del mercado. Se trata de un índice que mide la evolución del precio de los vinos más exclusivos del mercado. James Mills y Justin Gibbs fundaron este índice en el 2000 con la finalidad de hacer que el comercio de vino fuera más transparente, eficiente y seguro. Hoy en día cuentan con 4 índices y varios subíndices. Los 4 índices son, primero, el LIFX Fine Wine 50, que rastrea los movimientos diarios de los productos más comercializados de la categoría Premier Cru de Burdeos. El segundo, el LIFX Fine Wine 100, que proporciona información sobre los 100 vinos más valorados del mercado. El LIFX Bordeaux 500, que es el índice más amplio y ofrece información sobre los 500 vinos más cotizados de la región. Y por último, el LIFX Wine 1000, que proporciona información sobre 1000 vinos del mundo. Los índices LIFX tienen como referencia el precio medio para cada uno de los vinos, es decir, la media entre el precio de demanda más alto y el de oferta más bajo. Después se multiplica este precio medio por la media de producción del mismo, que disminuye según la antigüedad del producto. Cuando cumple 25 años lo retiran del índice, dado que el volumen disponible es ya muy bajo.
Si tienes curiosidad por ver cómo se desarrolla concretamente el proceso, te animo a que pongas en pausa el vídeo unos momentos y analices por ti mismo la imagen donde se explica todo el proceso en detalle. De entre todos los índices, el Leafex Fine Wine 100 es el índice de referencia del sector. Los vinos que componen actualmente el índice son los que estamos viendo ahora. Como ves, más de la mitad de la lista son vinos de Burdeos, lo cual confirma que es uno de los mejores vinos del mundo en los que invertir. El siguiente gráfico muestra la evolución del índice Leafex Fine Wine 100 en los últimos 5 años. Como ves, hubo una pequeña bajada al principio y desde el 2016 ha seguido subiendo y desde hace 2 años ahora andas plano. Este índice sirve como base para algunos de los fondos de inversión en vinos más importantes del mercado que veremos a continuación. El primero es el March Vini Catena. Este fondo invierte en acciones de empresas relacionadas con el mundo del vino como bodegas, productores y distribuidores. Se trata del primer fondo de inversión sobre la cadena de valor del vino de España. No sigue ningún índice de referencia y destaca porque no invierte en vinos físicos, sino en empresas relacionadas con el sector del vino. La imagen que estamos viendo muestra los datos más relevantes del fondo, incluyendo el riesgo, el plazo de inversión y las comisiones. A continuación, vamos a hablar de dos fondos que invierten directamente en vinos, pues compran, almacenan y venden vinos. El primero es Wine Source Fund. Tiene su sede en Londres y otra en Malta. Se trata de un fondo que invierte directamente en vino físico y más concretamente en algunos de los vinos más selectos del mundo. Para suscribirte debes aportar un mínimo de 75.000 euros. Esta imagen muestra la rentabilidad del fondo desde su inicio a mediados del 2012 y la compara con el índice Leafex 100 ya mencionado. Como ves, la rentabilidad del índice que aparece en verde es muy superior a la del índice tanto en euros como en libras esterlinas. El tercer fondo del que te queremos hablar es The Wine Investment Fund. Se trata de un fondo que invierte en los vinos más exclusivos del mundo para conseguir maximizar los beneficios. Almacenan los vinos en el Reino Unido. Solo adquieren vinos de Burdeos pues consideran que es un vino que permite una inversión con un riesgo bajo. Un inversor privado puede acceder a este fondo con una inversión mínima de 10.000 libras, mientras que para institucionales esta suma asciende a 1 millón de libras. La comisión de suscripción es del 5% y la comisión de rentabilidad es de un 20% del rendimiento neto sobre el valor máximo. Esta imagen nos muestra la rentabilidad del fondo desde el 2004. Como ves, ha habido años magníficos como por ejemplo el 2006 donde la rentabilidad fue del 45% y hay años en cambio en el que ha habido fuertes pérdidas como por ejemplo en el 2011 donde hubo una pérdida del 11,56%. Ahora queremos hacer una serie de observaciones sobre los fondos de inversión que invierten en vino. Todos los fondos de inversión que invierten en vino tienen elevadas comisiones para los inversores particulares. Las comisiones son de hecho mucho más reducidas para los inversores institucionales. Algunos fondos cobran comisiones de suscripción, otros de mantenimiento y otros incluso de rentabilidad. Por lo tanto, es muy importante entender bien la estructura de comisiones antes de lanzarse a invertir en uno de estos fondos. Aún así, la rentabilidad neta después de comisiones que ofrecen estos fondos puede ser interesante para determinadas personas que buscan diversificar con activos físicos con poca volatilidad en comparación con los mercados financieros. A grandes rasgos se podría decir que al igual que el oro, el vino puede llegar a ser un interesante activo refugio, aunque intuitivamente no lo parezca. Además, protege frente a la inflación con menos riesgo que otros activos. Por lo tanto, si lo que buscas es un bien con bastante estabilidad en el precio y con descorrelación con los mercados financieros, puede ser una inversión interesante para ti. Si ese no es tu objetivo, entonces probablemente no sea la mejor inversión, de nuevo, a menos que seas un auténtico conocedor de vinos, en cuyo caso la compra física puede ser la opción que buscas. Y hasta aquí este vídeo donde hemos visto por qué y cómo invertir en vino y qué tipos de vinos son los más recomendables como inversión por su calidad y demanda. Espero sinceramente que te haya gustado este vídeo. Al menos a mí me ha encantado prepararlo y realizar todas las investigaciones previas necesarias para ello. Si te ha gustado el vídeo, dale por favor a me gusta y compártelo también con otras personas a las que creas que les puede interesar la inversión en vino. De esta manera, además, me ayudas a mí a dar a conocer el club de inversión a un público mucho más amplio.
Y por último, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal del Club de Inversión y, muy importante, actives las notificaciones pinchando en la campanita para recibir todos los vídeos que publico semanalmente. Hasta el próximo vídeo, te deseo unas muy felices inversiones.